Ojalá este mensaje que estoy transmitiendo llegue a la mesa del asesor en el Pentágono que está tratando de informar al presidente acerca de si debe o no permitir una agresión militar contra Cuba. Mientras unos construyen muros, otros y otras los derribamos. Bienvenidos a Sin Muros, un programa que explora la relación bilateral México-Estados Unidos desde las noticias, el análisis y la cultura. Muy buenas noches, soy Kurt Hackbarth y les doy la bienvenida a este programa que les gira orden de desahucio a los muros desde sus cómodos cimientos. Alina Duarte, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con ustedes luego de este viaje que hicimos a Cuba en estos días, del cual hablaremos justamente más tarde. A profundidad. José Luis Granados Ceja, ¿qué cuentas por ahí? Pues igual, con ánimos revolucionarios desde Cuba. Eso, hay que canalizar eso a las mesas de hoy. Para empezar con los primeros 3 avisos de desalojo, debes saber qué. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Barcelona que los valores democráticos representan una esperanza frente a la guerra, al participar en un encuentro de líderes progresistas junto a figuras como el anfitrión Pedro Sánchez de España, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Yamandu Ursi de Uruguay, entre otros. En su intervención reiteró su petición de destinar una parte del gasto militar en un programa global de reforestación. La mandataria además defendió que la paz debe sustentarse en la justicia social y no la militarización, al tiempo que enfatizó la postura de México contra la intervención extranjera y a favor del diálogo. En ese contexto, propuso que la próxima reunión del bloque progresista se celebre en México con el objetivo de ampliar la coordinación internacional en torno a una agenda común de desarrollo, igualdad y resolución pacífica de controversias. España, México y Brasil emitieron una declaración conjunta en la que expresan su enorme preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y llaman a evitar acciones que agraven las condiciones de vida en la isla, al tiempo que instan a una solución duradera basada en el respeto a su soberanía. El pronunciamiento difundido tras la cumbre de líderes progresistas en Barcelona compromete a los 3 países a reforzar el envío de ayuda humanitaria ante la escasez energética y las tensiones recientes. Esta última postura llega en un contexto de amenazas directas de una intervención militar contra Cuba por parte de Estados Unidos, con el presidente estadounidense Donald Trump sugiriendo en repetidas ocasiones que podría recurrir a una acción militar, mientras reportes señalan que la Casa Blanca solicitó al Pentágono elaborar planes en esta dirección. En conversaciones recientes, funcionarios estadounidenses indicaron que Trump estaría abierto a una salida diplomática, aunque advirtieron que no van a tolerar resistencia a sus demandas. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que la Embajada de Estados Unidos y el gobierno del estado de Chihuahua expliquen la presencia de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico, donde posteriormente murieron 4 funcionarios, incluyendo 2 de nacionalidad estadounidense vinculados a la CIA. Sheinbaum recordó que su administración no autoriza acciones conjuntas de ese tipo en territorio nacional. La mandataria afirmó que la cooperación bilateral se limita al intercambio de inteligencia y debe realizarse bajo un marco estricto de respeto a la soberanía, por lo que ordenó recabar información para esclarecer si se violaron disposiciones legales. El caso, derivado de un accidente ocurrido tras un operativo contra laboratorios clandestinos, abre un nuevo frente de tensión con Washington en medio de presiones previas para ampliar la participación estadounidense en el combate de los cárteles. El Departamento de Estado declinó comentar. En nuestra primera mesa, viajes y más viajes. La presidenta fue a España para asistir a una cumbre de líderes progresistas y nosotros fuimos a Cuba para asistir a un encuentro de periodistas. Hay mucho que decir sobre ambas, pero arranquemos con la de España. Un intento de articular espacios comunes desde la izquierda en medio de una creciente fascización. Alina, empezamos contigo.
Bueno, yo arrancaría diciendo que la reunión que tiene lugar en Barcelona, en España, creo que responde a una lectura conjunta de esta fascistización hoy del panorama del horizonte global, en la cual hay que tener respuestas inmediatas. Y hay que decir que cada uno de los integrantes se encuentra con sus propias contradicciones, con sus propias tensiones a escala nacional. Vemos en el caso de Gustavo Petro, la ultraderecha jamás se ha ido, sigue insistiendo, ¿no? Incluso en algún momento, pues la candidatura de Iván Cepeda, están a la vuelta de la esquina elecciones, se da también entre posibles amenazas de atentar contra su vida de pues obviamente de esta derecha, una de las más rancias en toda América Latina. Que él mismo se ha visto obligado a denunciar, ¿no? Claro, también en el caso de Brasil hemos visto el bolsonarismo ha jugado un rol fundamental en todo el continente, afortunadamente se ha puesto orden en ese sentido, y en el caso de España, que no es menor porque tiene un vínculo directo con la ultraderecha mexicana, el caso de Vox específicamente es una de esas ultraderechas que está tratando incluso de articular al resto de las derechas a escala internacional, son quienes vienen seguidos, sino al Senado, a encuentros con el PAN y que tienen a México siempre en la mira. Entonces, a mí me parece que la presidenta da un paso adelante en la política exterior mexicana, no en sí en sus declaraciones, porque creo que ahí ha habido una continuidad entre la doctrina Estrada, Vasconcelos, la política exterior mexicana en los momentos de mayor oscuridad, no solamente para América Latina, sino para el mundo, el franquismo, sino que forma parte, y eso es a mí lo que me da mucha felicidad y que obviamente nota que la presidenta evidentemente tiene esta lectura, que es que no bastan con organismos multilaterales que se habían priorizado en el caso de la política exterior mexicana con la 4T, como la ONU, la CELAC, en donde tenían que estar todos y todas, sino que abiertamente hoy hay un encuentro ideológico, ese encuentro en donde dice somos gente de izquierda y compara enfáticamente qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha. Entonces, a mí me da mucho gusto que estemos empezando a participar en este tipo de encuentros más allá de las coincidencias en el nacimiento de un mundo multipolar, en las condiciones económicas, políticas que se tienen que sostener como parte de una política de diplomacia multilateral, sino que la presidenta dice es necesario reunirnos, la izquierda del mundo, insisto, con todos los acentos, contradicciones, pero que también, debo decir, el rol de México no es menor. Siempre enfatizo en que más allá de nuestras fronteras tenemos que poner conciencia en la ciudadanía mexicana dentro y fuera de México, en lo que implica hoy México en esta correlación de fuerzas ante esta fascistización. El hecho de que estuviera la presidenta Claudia Sheinbaum dando declaraciones sobre la paz, sobre reforestación, pero sobre todo también hablando en contra de los posibles ataques militares de Estados Unidos, marca un rol protagónico de México hoy en el mundo. Totalmente de acuerdo contigo, Alina. Lo decía López Obrador en su tiempo. Estos son tiempos de definiciones. Y asistir a esta cumbre es una manera de hacer esa declaración. Incluso voces que son más tibias, como el mismo anfitrión Pedro Sánchez, ahora se ve obligado de tomar posturas más firmes. Y creo que, como bien dices, el rol protagónico del proceso de transformación en México permite que justamente esas voces más moderadas se puedan posicionar. Y eso es muy bienvenido. Y me gustaría destacar un par de cosas de la intervención de la presidenta, ¿no? Me parece muy interesante e importante, como mencionas tú, ¿no? No solo hablar en términos generales, pero afirmar la historia de México en muchos sentidos, hasta desde los tiempos prehispánicos, pero también de la solidaridad que México siempre ha ejercido hacia Cuba, desde la Revolución Cubana, defendiendo a Cuba, no rompiendo relaciones diplomáticas. Ahorita hablaremos de la propuesta que se hizo y que luego se concretó de hacer una declaración en defensa de Cuba. Pero el segundo punto que me gustó mucho de su intervención, cuando preguntó, vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿No? Porque ese término se distorsiona, se manipula, se usa. Los mismos actores como los de Vox en España tratan de aprovechar de esta idea y me encantó la definición que ella dio, ¿no? Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Y de ahí avanza y dice muchas cosas más, ¿no? Abiertamente una posición en contra de la guerra. Y lo dice porque yo creo que, más que nadie, Claudia Sheinbaum entiende que la amenaza militar contra Cuba es muy real, es muy concreta, se pudiera dar. Los cubanos también lo saben. Y que además esa amenaza no es solo contra Cuba,
es contra toda América Latina. Entonces me gustaría pasar aquí a lo que habla la declaración. Es una declaración breve, pero celebro el hecho de que fue Brasil, España, México, países grandes con economías importantes posicionándose, ¿no? Y diciendo de esa manera, el segundo punto dice, reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el derecho internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias consagradas en la Carta de las Naciones Unidas. Lo dicen porque las acciones de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, están amenazando precisamente eso. Entonces, es una respuesta, es una manera de decir, ustedes están poniendo el mundo en un peligro mayor y no lo podemos permitir. Y como de nuevo, sí me gustaría también señalar que una declaración es muy buena, pero siempre debemos considerarla como un comienzo. Apenas el primer paso. Y ahí también, ¿no? El día lunes, la presidenta habla de nuevas inversiones, acuerdos comerciales con Cuba para tratar de mostrar esa solidaridad con el pueblo cubano en este momento, donde efectivamente sabemos que hay una política de asfixia, ¿no? Lo vimos, lo pudimos presenciar en la visita a Cuba. Es un pueblo que sin duda está sufriendo muchísimas carencias, pero es un pueblo con muchísima dignidad y con muchas ganas de resistir. Sí, tenemos que hablar mucho de nuestro viaje. Nada más un último comentario acerca de la cumbre que me parece importante. Recuerdan, compañeros, cuando López Obrador en su momento pues hizo su carta a España, ¿no? Con esta propuesta de hacer una ceremonia en conjunto que fue tan diseñada en su momento, ¿no? Y luego López Obrador defendió el orgullo mexicano ante este desdén, ¿no? De manera diplomática, pero con fuerza. Y muchas voces en este momento decían, ay no, pues está poniendo en peligro la relación de México con España, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey de España a su toma de posesión, ni al presidente Pedro Sánchez, las mismas voces están poniendo en peligro la relación ahí. Y no, resulta que no. Cuando defiendes a tu país, el orgullo, la historia, la cultura del país, rinde frutos, ¿no? Porque en este caso, ¿quiénes dieron el primer paso? No fue Claudia Sheinbaum, fue el canciller en el marco de las exposiciones que están teniendo lugar ahí en Madrid, y luego el rey de España, a su manera, pero lo hizo, ¿no? Es decir, los primeros pasos para el deshielo provieron de España ante la postura firme de México, ¿no? Entonces, esto propició, ¿no? Abrió la puerta a que pudiera asistir Claudia Sheinbaum a Barcelona en este momento, en esta coyuntura, cuando estas alianzas internacionales son tan importantes. Entonces, yo espero que esa sea una lección que México tome muy a pecho, muy íntimamente en otros contextos, en otros ámbitos del mundo. Cuando defiendes el orgullo nacional, así, pues la respuesta es como vimos, ¿no? Esto por un lado. Luego, pues hablemos un poco de Cuba, ¿no? Cambiando de tema, porque hay mucho que decir. Esta fue mi primera ocasión. Nunca había tenido la oportunidad de ir a Cuba antes. Algo que creo que todos notamos llegando es el silencio en las calles, ¿no? Porque precisamente porque no hay gasolina, no hay tantos coches en las calles o hay coches eléctricas y demás. Cuba está sufriendo una serie de apagones de varias horas al día, llegan hasta 20 horas al día en ciertos casos. Esto obliga a que hay que cambiar muchas cosas en la isla, ¿no? Cosas que antes se hacían más tarde en el día, se hace más temprano, como ciertas clases para aprovechar la luz del día. La gente en sus casas, a veces la luz se prende a las 2, 3 de la mañana, tienen algo prendido para saber que va a haber luz, para que puedan levantarse y aprovechar esas horas de luz que hay, ¿no? Es decir, la gente muestra, como siempre, su resistencia ante los embestida, ante esos crímenes de guerra, y la vida sigue, que me parece increíble realmente. Pero no sin estragos. Es importante mencionarlos, ¿no? Supimos cuando estábamos ahí que con todo tan famoso sistema sanitario que tiene Cuba, ¿no? Hay ahora, justamente por este bloqueo de petróleo, una lista de espera de 96,000 personas esperando operaciones, ¿no? Intervenciones médicas. Solamente se pueden enfocar en las cosas más urgentes. 11,000 de ellos son niños, Alina. Es decir, este tipo de actos nacidos siempre finalmente van contra los niños, porque esto es
quieren eliminar la nueva generación. Hay 11,000 niñas ahí que no pueden ser operadas ahí mismo en Cuba por culpa de este bloqueo criminal. Y yo creo que no me dejarán mentir sobre el cariño que tiene el pueblo de Cuba, el gobierno de Cuba hacia México. Yo creo que es algo que ha transversalizado históricamente la relación bilateral, la participación tanto de próceres cubanos en la Revolución Mexicana, en la independencia, como viceversa. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora y la firmeza, trayendo a colación nuevamente lo de la reunión en Barcelona, es que hoy Cuba tiene que seguir siendo esa bandera de lo que no queremos y de estos bastiones absolutamente antiimperialistas, anticoloniales, que nos demuestran que otro mundo sí es posible. No es cómo se mira ese otro mundo, es cómo se defiende el mundo que se creó desde la Revolución Cubana y que duraron absolutamente nada en que comenzó este brutal asedio del cual estamos viendo los momentos más terribles y que a lo mejor hemos normalizado lo que implica la palabra bloqueo, porque también toda la vida hemos crecido, ¿no?, con la idea de que, incluso lo dice el propio presidente Díaz-Canel, el 80% de quienes viven hoy en Cuba nacieron ya bajo bloqueo. Es decir, hay una muy poca población que vivió el previo a la Revolución Cubana, a la dictadura de Fulgencio Batista, y yo creo que hay mucho por hacer ahí. Por eso es que estas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum caen como una bocanada de oxígeno ante lo que dice el propio presidente, no dejarle solo, aun cuando había gente que creían que naturalmente, o gobiernos que iban a apoyar con uñas y dientes a la Revolución Cubana, pues hoy ni siquiera vemos, ¿no?, en este encuentro que no todos firman esta declaración. Uno creería que Colombia también iba a respaldar esta declaración y es el gran ausente cuando hemos celebrado en múltiples ocasiones aquí las posturas de Gustavo Petro. Hemos visto que, bueno, esto que hizo, que le quitaron su visa a las afueras después de la ONU, de estar ahí con Roger Waters en un megáfono y hablando de Palestina. Bueno, hoy la pregunta es también dónde están esos gobiernos. Entonces, pues también agradecerle a toda la gente que ha recurrido a estos acopios, incluido el Monumento de la Revolución, justamente este fin de semana, todos los encuentros, decirles que muchas de estas medicinas pudimos llevar medicina que está llegando. Personalmente entregamos algunas personalmente cosas, ¿no? Hemos estado entregando esta medicina y bueno, pues decirles que ese agradecimiento no es nuevo, pero sí ha vuelto a florecer, ¿no?, esa gratitud con el pueblo de México y decirles a todos y todas que están participando que las medicinas, que el acopio está llegando, pero que también hay que hacer más. Este encuentro, este coloquio patria al cual asistimos, se da en un contexto muy específico, ¿no?, en unas fechas importantes para Cuba. Me gustaría hablar de una que es pues cuando se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, un día 16 de abril en 1961. Y nosotros tuvimos la fortuna de poder asistir al acto que se dio en el lugar donde se dio esa declaración. Y retomando, yo creo que la frase más célebre que dio ese día Fidel Castro, que es la siguiente: eso es lo que no pueden perdonarnos, es que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Lo menciono porque efectivamente el pueblo cubano está dispuesto a defender su patria, está dispuesto a defender su soberanía, pero sí también su sistema socialista. No, yo hice una entrevista justo al terminar ese acto con una miliciana, Lizara Corona, que me dice, es un honor primero con la historia, porque yo estoy aquí gracias a lo que en sus momentos lo fueron y defendieron la revolución. Y que le pregunto qué opina acerca de que Estados Unidos llame a Cuba una amenaza. Dice, amenaza porque lo decimos en buen cubano, nos da la gana de construir entre todos un proyecto social que no es para que pequeñas minorías, sino para la mayoría del pueblo. Por eso somos amenaza. Y es verdad. Y la gente te lo dice. Y no es solo miliciana, ¿no? El vigilante del hotel, el taxista, el pequeño comerciante. Todos defienden su proyecto. No digo que hay gente que esté en contra, por supuesto. Pero esta idea que les quieren vender al mundo desde Estados Unidos con toda su propaganda de que el pueblo de Cuba está en contra de su revolución es una vil mentira. El pueblo de Cuba está dispuesto a defender su revolución. Les cuento una anécdota. Y en mi último día, en medio de todo lo que comenté en mi primera intervención, ¿no?, los apagones, hubo apagones en la conferencia, apagones cuando salimos en la noche, pues además se espera, sigues tu vida y la luz regresa, ¿no? Pues fui al malecón
¿no? Y me puse a platicar con un señor en el malecón en las últimas horas en Cuba, un ingeniero eléctrico, justamente. Y estuvo diciendo, esto me parece muy importante, llegó un medio extranjero e intentaron vender este cuento de que la gente está comiendo de la basura. Él dijo, no señor, nadie aquí está comiendo la basura. Lo que hacen aquí es que pues toman de ahí latas de aluminio y reciclan. Es parte de un programa de reciclaje, ¿no? Y me parece tan importante de eso, ¿no? Porque la vida es muy dura para los cubanos, ¿no? En tantos aspectos, ¿no? Por este bloqueo. Más recientemente con todo el asunto del transporte. Resulta de repente en La Habana muy difícil desplazarte de una parte a otra, no encuentras un taxi, el transporte pues a veces un poco escaso y luego pues para desplazarte a otras partes de la isla. Pero el señor dijo con mucha dignidad, decir, nadie aquí está comiendo de la basura, ¿no? Porque intentan ir ahí y dar ese tipo de ideas, ¿no? Denigrantes, ¿no? No, dijo, es cuestión de reciclar ahí y quiero que lleves este mensaje, ¿no? Cuando regreses, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Y creo que es justamente esto lo que está dando este tipo de pausa, incertidumbre de Estados Unidos, porque si ellos intervienen de la forma que sea, no va a ser, como decimos en inglés, a walk in the park, no va a ser un paseo en el parque, va a haber mucha resistencia ahí. Y con esta misma dignidad del señor que me dijo, nadie aquí está comiendo la basura, ¿no? Aquí estamos viviendo nuestras vidas, yo estoy caminando por el malecón, disfrutando mi domingo, con esa misma dignidad yo creo que pues habría mucha resistencia a cualquier cosa que hiciera Estados Unidos, y por esto es una manera de disuadir, ¿no? Sin tantas bombas, tanques, helicópteros, aviones y demás, es el pueblo que es el factor de disuasión ahí. Y bueno, en Cuba, el amor y la gratitud hacia México se sienten de manera palpable. ¿Quieren saber cuánto? Pues aquí un mensaje muy personal que nos grabó el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. El pueblo, para el hermano pueblo mexicano, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento por el apoyo y la solidaridad con Cuba. Una vez más, la historia se repite. Cuando en estos momentos Cuba nuevamente es agredida y es amenazada, como en otros momentos, México llega abrazando a Cuba. Quiero reiterar el reconocimiento y la comprensión que existe en el pueblo cubano de la magnitud del esfuerzo y la solidaridad que nos ha brindado el pueblo mexicano. Hemos visto con toda satisfacción y también con toda dimensión de cómo el pueblo mexicano ha salido a apoyar a Cuba. Y quiero destacar también dentro del pueblo mexicano a la presidenta Claudia, a quien enviamos un saludo, que todos los días hace una defensa digna de la integración latinoamericana y hace una defensa digna de la patria cubana. Gracias Claudia y gracias México por el apoyo, el amor, el cariño y la solidaridad. Y para hablar precisamente de Cuba y la lucha antifascista, platicaremos ahora con Nora Huerta, actriz, dramaturga y cabaretera, ganadora del Ariel 2015 e integrante del programa Operación Mamut, aquí en nuestro Canal 11. Nora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Kurt, y a toda la mesa y a toda la audiencia que nos esté escuchando. Gracias por el espacio. Querida Nora, pues ustedes anunciaron la creación de una liga cultural antifascista en México. Cuéntanos cuál es el rol de esa disputa cultural en el combate contra el fascismo, quiénes integran esta liga y qué buscan con ella. Pues hemos hecho la convocatoria al sector cultural, pues sabemos que la cultura es una de las bases que alimenta no solo la alegría y el espíritu de las personas, sino también la cabeza. Intentamos convocar a todos los creadores y a todos los hacedores de cultura, no solo en la Ciudad de México, sino a lo largo y ancho del país, para detenernos a pensar qué es el fascismo, los alcances que puede tener, la dimensión trágica
que conllevan las ideas fascistas y cómo desde la cultura podemos hacer resistencia, hacer visible esos fenómenos que tanto dañan a la sociedad y, por supuesto, repudiar todas esas acciones. Entonces, bueno, la Liga se conformó, tenemos ya una cita para nuestra segunda asamblea. Quiero aprovechar este espacio para poder invitar a la gente, a todas las personas que se quieran sumar a trabajar desde el amor, la solidaridad y la fraternidad con otros países y entre nuestro país, por supuesto, también. No hay que olvidar que el fascismo pues tiene tentáculos muy largos y opera de maneras perturbadoras y se encuentra casi que por todos lados. Levanta uno una piedra y por allí podría salir un factor, un animal fascista. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos, hay que dimensionarlo y hay que definirlo y repudiarlo. Entonces, la próxima asamblea que tendremos en esta Liga Cultural Antifascista se llevará a cabo el 1 de mayo en el Salón Los Ángeles a las 3 de la tarde. La invitación es para todas las personas que quieran sumarse con esfuerzo, creatividad y amor a hacer trabajos para visibilizar el fascismo. 1 de mayo, una fecha bastante importante en el mundo, pero en Cuba en particular. Y me gustaría hablar de, pues justamente, Cuba ha sido un eje transversal en sus llamados, sus acciones. ¿Por qué la urgencia de no dejar al pueblo cubano solo? Bueno, lo acaban ustedes de narrar de una manera extraordinaria y agradecemos también su trabajo como periodistas por irse a vivir los hechos desde el lugar y bueno, acercarnos información veraz y real. Sabemos que los medios de comunicación y las corporaciones intentan manejar otra historia de lo que es Cuba, pero también sabemos que han tenido un bloqueo desde 1960 y que la consigna fue sembremos el hambre y la desesperación para hacer que se rinda la revolución y el amor y el apoyo que la gente tiene para con la revolución. Las últimas acciones del presidente Trump pues han llevado a una situación mucho más crítica a la isla y es un pueblo que le ha dado muchísimo a otras naciones. Entonces no podemos olvidar en principio que es el pueblo quien está viviendo este recrudecimiento de acciones, quien no se la pasa bien y tenemos que gritarle a este pueblo y mostrar nuestra solidaridad y fraternidad para con la gente que vive día a día la resistencia desde la isla. No están solos ni solas y México, haciendo honor a las palabras de Martí, amor con amor se paga, retribuye de esta manera. Entonces, para nosotros, para la Liga, fue muy importante poner como primer causa, hacer visible el apoyo, la solidaridad y el cariño que tenemos para con el pueblo cubano. Realizamos un acopio, como bien lo mencionaron, seguimos trabajando desde distintos lugares para que el acopio siga teniendo frutos y pueda llegar a nuestros hermanos cubanos. Entonces, bueno, México ha tenido en toda su historia, recordemos desde el presidente Lázaro Cárdenas, la LEA, en fin, muchas acciones en apoyo al pueblo cubano y es momento de tomar estas posturas críticas también hacia lo que está ocurriendo. Nuestros hermanos y hermanas no están solos y queremos que sientan el apoyo desde la comunidad artística y bueno, estos pequeños esfuerzos que sabemos que se traducen en alegría y solidaridad para con la gente en Cuba. Muchísimas gracias, Nora. Y sí, la lucha sigue. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias por el espacio y sigamos. La lucha sigue. Y bien, no vamos a soltar el tema de Cuba, aunque también hay que hablar del escándalo en torno al caso de los agentes fallecidos en Chihuahua. Pero todo su tiempo. Empezamos la segunda mesa contigo, José Luis. Bueno, me gustaría retomar algo que tú dijiste, Kurt, que la política, la herramienta de disuasión en el caso del pueblo de Cuba es el mero pueblo de Cuba. Y lo vimos, estando allí, hablando con la gente, su generosidad. Como yo recuerdo unas palabras que las he mencionado, de hecho, en esta mesa, en otro contexto, de un teniente que estuvo en Ecuador después del terremoto, ¿no? Y una frase que la usan mucho los cubanos. No se trata de dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Lo vimos ahí, ¿no? Vimos cómo la comida que nos ofrecían como parte del coloquio pues eran platos humildes, pero es lo que tenían y con eso pudimos poder alimentarnos y participar, ¿no? Ese es un ejemplo del pueblo de Cuba. Pero también hay que mencionarlo, hay que destacar el hecho de que ellos insisten
en muchas de las conversaciones que no quieren un conflicto. Lo que más desean es una solución diplomática. Sabemos, Cuba ya lo confirmó, que hay diálogos de alto nivel. Acaba de haber una visita últimamente donde fueron unos representantes del gobierno de Estados Unidos para hablar. Ellos lo han dicho, ¿no? Tuve la fortuna de hablar con uno de los 5 héroes cubanos. Para los que no conocen, son los cubanos que fueron detenidos ilegalmente por parte de Estados Unidos por hacer labor antiterrorista, tratar de detener todas esas acciones terroristas que se dan desde la comunidad de los exiliados, ¿no? Hoy juega un papel muy importante como el coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución. Y él me dijo lo siguiente: Gerardo Hernández, nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo que no queremos pelea con nadie, pero un pueblo que tradicionalmente, históricamente, hemos defendido siempre nuestra soberanía. También me comentó lo siguiente, le había preguntado, ¿no? Parece que en el caso de Irán hubo un cálculo equivocado de cómo iba a responder ese pueblo ante la agresión militar de parte de Estados Unidos e Israel, y él me dijo lo siguiente: si Estados Unidos le hace caso a ese grupúsculo de asesores que desinforman con relación a lo que verdaderamente ocurre en Cuba, están destinados al fracaso. Eso sería una carnicería que no sería buena para ninguno de los pueblos. Que lo tengan bastante claro los estadounidenses. Una agresión militar va a recibir una respuesta contundente de todo el pueblo cubano, que sea parte del cálculo. Ojalá este mensaje que estoy transmitiendo llegue a la mesa del asesor en el Pentágono que está tratando de informar al presidente acerca de si debe o no permitir una agresión militar contra Cuba. Que sepan que no les va a salir fácil. Y concluyo mi primera intervención con lo siguiente. Aquí retomando las palabras del presidente Díaz-Canel, que dijo: si 32 cubanos cayeron en Venezuela defendiendo al presidente de esa nación, ¿por qué no millones lucharían para defender su revolución? Justo dijo Díaz-Canel, ¿no?, en la reunión con los periodistas, ¿no? Derrotamos al imperialismo una vez en Playa Girón, y si es necesario, lo haremos otra vez. Ahora pues platicamos un poco sobre el asunto de Chihuahua, que no es cosa menor, compañeros. Resulta que lo que vimos en este caso es un operativo desde el estado de Chihuahua, el gobierno de Maru Campos, ahí en Chihuahua, con agentes de los Estados Unidos. En un primer momento intentaban decir que estaban ahí nada más para dar entrenamiento, pero luego salió que no, ellos estaban muy involucrados en el operativo que fuera, porque todavía no es nada claro de lo que se trataba, ¿no? Luego van saliendo desde el día de ayer en medios estadounidenses, ¿no?, empezando con un reportaje en el medio Pie de Nota y luego en otros medios, que no eran cualquier agente, o agentes cualquiera, ¿no?, sino agentes potencialmente de la CIA que habrían portado uniformes de la AEI de Chihuahua, ¿no? Pues ni sé dónde empezar ahí. Primero, un Estado no puede entablar relaciones de política exterior con ningún otro país. Esto es muy claro, ¿no? La Constitución faculta a la presidencia desde el artículo 89 de manejar la política exterior, el Senado en sus funciones en el artículo 76 y el artículo 117 específicamente prohíbe a los estados de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es límite claro, además de la Ley de Seguridad Nacional de la época de López Obrador, ¿no? Entonces, primero hay esto. Segundo, el asunto de qué tipo de agentes eran, porque la CIA obviamente no está facultado a realizar operativos en campo. Se supone que su trabajo es de recoger inteligencia y no estar realizando operativos ahí. Y solo supimos de eso porque hubo un accidente de coche. ¿Quién sabe dónde más podría estar pasando, ¿no? Luego ellos dicen, no, fue un operativo para ir contra un laboratorio de droga. Bueno, veremos, ¿no? Pero como bien decía López Obrador en su momento, suponiendo sin conceder, ¿no?, que haya sido un laboratorio de drogas, eso no disculpa el asunto. Eso no disculpa el asunto, ¿no? Porque fue ilegal desde la contratación o desde la alianza con los agentes, desde el operativo mismo, sin consultar al gobierno federal. Porque, compañeros, tal vez fue un laboratorio de drogas en este caso, pero luego podría ser operativos contra activistas,
contra periodistas, podían ser operativos para fomentar algún tipo de revuelta o qué demás, porque la CIA está operando directamente con gobiernos de estados. Podrían hacer cualquier cosa bajo el pretexto de estar luchando contra las drogas. Y si están ahí, además, con uniformes de una agencia estatal, esto va más allá de la palabra grave, Alina. Bueno, yo creo que la historia de Estados Unidos es la historia de la intervención, la injerencia, el despojo, siempre de la mano de cipayos y traidores, vendepatrias, sea lo mismo en Bolivia con Yanine Áñez, sea con María Corina Machado en Venezuela, y también no solamente ya hemos hablado aquí de Kenia López Rabadán, de Lili Telles, sino muy posiblemente en el caso de Chihuahua se trate de Maru, ¿no? La gobernadora del PAN que no avisa y cree que está ella por encima de la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución de este país, y que durante estos últimos años el gobierno de México ha sido muy insistente en marcar los límites de esa cooperación, pero no de esa subordinación. No estamos hablando de cualquier caso, estamos hablando de un posible acto de traición a la patria, y eso tiene que quedar muy claro, porque los medios de comunicación, obviamente Estados Unidos, quien no ha dado todavía detalles, evidentemente van a empezar a dar varias narrativas en donde siempre hay una persecución política, donde siempre se trata de derechos humanos, de libertades y demás. Esto no hay que confundirlo. La gravedad, incluso horas después de que se ha ocurrido, la gobernadora no ha emitido una sola comunicación con la presidenta de la República. Y eso lo ha dejado claro el día de hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay comunicación hasta este momento. Y yo creo que no está tan alejado de lo que estábamos hablando en el caso de Cuba, porque utilizan generalmente Estados Unidos este tipo de personajes para descifrar y hacer planes que ya lo hemos visto, ¿no? La CIA, la DEA, la Casa Blanca, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, normalmente han estado involucradas con casos de desestabilización de gobiernos para los planes de una política de cambio de régimen, que es como le denomina Estados Unidos. Sin embargo, sí no quiero dejar pasar que estamos viviendo tiempos en donde la historia sigue a flor de piel. En estos momentos, hablando de Cuba, se celebra esta incursión fallida militar de Estados Unidos que sería conocida como el Vietnam latinoamericano, esa incursión en Playa Girón, en donde más de casi 1.500 hombres entrenados por la CIA desembarcan y en 66 horas son derrotados. Ahora que estuvimos en Cuba fue impresionante estar en este acto de conmemoración a 65 años de esta gran derrota militar, en donde hay que decirlo, se ingenian de todas formas, incluso pintaron aviones estadounidenses como si fueran de las Fuerzas Armadas de Cuba para parecer que era una rebelión interna en contra de la revolución una lección cubana. Que ha aprendido Irán, hacen lo mismo ahora ya. Exacto, pretenden hacerlo allá. Entonces, sí decir que las victorias son posibles, Irán es ahora un caso ejemplar, pero no hay que descartar la cantidad de operaciones mínimas que se pueden ejercer en territorios. Por eso vuelvo a celebrar nuevamente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a Cuba, porque como bien lo ha señalado Martí y como hemos hablado tantas personas últimamente, yo creo que el destino de Cuba es el destino de la humanidad. Así que no podemos dejar que Cuba caiga, porque en efecto creo que es lo que nos podría pasar a muchos más millones alrededor del mundo. Como dijo José Martí, patria es humanidad. Y en este momento nos provoca una reflexión acerca de qué significa defender la patria. Tenemos el ejemplo de Cuba, el valiente pueblo de Cuba defendiendo su patria, pero este caso tampoco está muy alejado de eso. Está hablando de la participación de estos agentes de la CIA en operaciones que, mira, hay que ser bastante claros. Es ilegal, francamente ilegal. Estaba revisando un análisis del Brookings Institute, que no es ningún amigo de Estados Unidos. De hecho, la nota de análisis acerca de la legislación que revisó la participación de agentes extranjeros en México se tituló, según ellos, un peligroso retroceso en la relación de seguridad entre Estados Unidos y México. No subieron nada a favor. ¿Pero qué dicen de ella? La legislación exige que todos los funcionarios y agentes del orden público mexicanos, tanto a nivel local como estatal y federal, informen al gobierno federal sobre cada llamada telefónica, reunión o cualquier otra comunicación con agentes extranjeros de inteligencia o de orden público dentro de los 3 días siguientes a su ocurrencia. No me parece que fue el caso. Muy claro. De hecho, el fiscal de Chihuahua
ya tiene varias versiones, parece que él mismo no se pone de acuerdo consigo mismo, diciendo, no, esto era estaban en función de capacidad. Aún así, que no creo que sea cierto, tocaría informar. Y la presidenta fue bastante clara en sus intervenciones. No se informó. El Gabinete de Seguridad no tenía conocimiento de la participación de estos agentes en esta agencia estatal de Chihuahua. Perdón, pero eso es, desde mi punto de vista, traición a la patria. Y por eso, no es por nada que hemos estado insistiendo una vez sí y otra vez también acerca del historial del embajador estadounidense en México, Ron Johnson. No solamente fue por el gusto de hablar de ese señor, sino porque pues, sospechamos que algo así podría ocurrir. Recuerden lo que hemos dicho. Ron Johnson es ex Boina Verde del Ejército de Estados Unidos. Esas son las fuerzas especiales que entran detrás de las líneas o entran en países donde no hay una declaración formal de guerra para labores de desestabilización. Eso hacen las Boinas Verdes. Luego Ron Johnson tuvo una segunda carrera en la CIA, entonces no me parece casual que los agentes de ayer parece que fueron de la CIA. Y luego Ron Johnson, hacia el final de su carrera, estuvo activo en ¿dónde? Yugoslavia, justo en este momento cuando el país se estaba desmembrando en los años 90 en varias partes. Entonces, por eso se habla de esas tentativas de balcanización. Obviamente Yugoslavia, un país de los Balcanes. Y, pues miren, compañeros, sabemos que el trumpismo ha estado intentando fomentar el movimiento independentista de la provincia de Alberta en Canadá. Es un movimiento menor todavía, es visto como marginal, pero Estados Unidos piensa hacia el futuro. No mañana, no en semanas, no en meses, sino años hacia el futuro. Y resulta que Alberta tiene pues, las reservas de petróleo más grandes, incluso entre las más grandes del mundo. Entonces ahora vemos al trumpismo parece otra vez activo directamente con la gobernadora de un estado fronteriza, con Estados Unidos, en situaciones sumamente sospechosas. Entonces Ron Johnson tiene que dar respuestas. Pero tiene que dar respuestas ya. Él debería estar en Palacio Nacional dando respuestas ya, ayer, acerca de esto, Porque tenemos que saber, quién sabía qué y pues en qué momento lo sabían, Y es muy sospechoso que un ex Boina Verde, ex agente de la CIA, presente en un país como Yugoslavia, que tiene su historial ahí, luego, hubo este operativo, con una gobernadora de un estado mexicano, en situaciones no aclaradas todavía, sin el aviso ni el consentimiento del gobierno federal. Y luego sale muy rápidamente Johnson a lamentar el asunto, pero no dar más información. Hay que ser muy, no solamente sospechar, sino de ser muy proactivos en no dejar que este asunto nada más se quede así. Porque no se puede quedar así. No se puede quedar así. No puede ser que un gobernador o una gobernadora de un estado mexicano esté haciendo tratados aparte con el gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la agencia de inteligencia y que no haya una rendición de cuentas de nada. Esto no puede ser, Alina. Y creo que cuando insistimos una y otra vez en el tema de la soberanía no es un capricho. Y cuando insistimos también en que esto se puede recrudecer el nivel de injerencismo e intervencionismo y que no basta con salir a votar y que no basta con dejar que la presidenta gobierna, nos referimos a este tipo de casos en extremo violentos. Este es el verdadero rostro del imperialismo estadounidense que por más acuerdos, por más que los reciba la presidenta, el canciller, por más que haya llamadas telefónicas, ellos están dispuestos a desplegar a sus agentes de la CIA, de la DEA, al Departamento de Estado y a quienes quieran en territorios totalmente ajenos. Hemos hablado de cómo esto puede ponerse peor y por eso es que México siempre está en la lista y no tenemos que bajar la guardia, pero yo creo que este sí es un mensaje muy fuerte, no solo para entre gobiernos, sino para el pueblo de México, que la soberanía siempre está en disputa, que por más negociaciones, como lo han hecho con Venezuela, como lo han hecho con Irán, como lo han hecho con tantos países, el gobierno de Estados Unidos sigue siendo el gobierno de Estados Unidos. Kurt, vi que acabas de subir un video de un programa que grabamos tú y yo para Soberanía, donde hablas y citas el trabajo que hizo Greg Grandin, un historiador muy importante,
invito a la gente que busque ese video para que vean de qué se trata la CIA en América Latina, para que lo tengamos muy presentes. Y recordar rápidamente que todo esto se está dando en un contexto, en un momento delicado. Estamos en medio de negociaciones con Estados Unidos y que Estados Unidos, al parecer, esté haciendo cosas de manera engañosa, pues no da mucha confianza en estas negociaciones, que de por sí no hay mucha confianza en la mesa, porque pues ya sabemos, ¿no? Donald Trump, su gobierno promete una cosa, pasan 3 días y ya cambia de idea. Así que mucho cuidado, en estos momentos hay que cuidar la patria. Totalmente. Y en tiempos de crisis, también para la comunidad migrante en Estados Unidos, el arte no es un escape, sino un verdadero salvavidas. Hoy en Cultureando, la artista Evelyn Barrios, conocida como Emni, nos muestra desde Chicago que sus sueños son más grandes que sus miedos. En los últimos meses, para muchos migrantes en Estados Unidos, salir a trabajar se ha vuelto una actividad de riesgo. Pero para los jóvenes latinos en Chicago, el arte se ha convertido en un salvavidas en tiempos de crisis, especialmente para Evelyn Barrios, originaria del Estado de México. Cuando las redades de ICE estaban muy altas aquí, yo me sentía muy aislada, no salía de mi casa, me daba miedo ir al trabajo. En ese entonces trabajaba en un restaurante mexicano, entonces me daba extra miedo que llegaran a mi trabajo. Le llamaba a mis papás cada día que asegurarme que llegaran a casa, y estaba con mucho miedo, mucha ansiedad, me sentía sola, y estaba atrapada por mis propios miedos, mis propias ansiedades. Al ir al trabajo en el autobús, estaba pensando como que en cosas que escribir o cómo pintar los sueños inmigrantes, y me llegó esa frase que mis sueños son más grandes que mis miedos. Y no fue hasta que empecé a salir, hablaba con más gente, que me sentía más como en comunidad, que me empecé a sentir mejor, pensé que sí podía hacer algo sobre lo que estaba pasando. Entonces el arte conviene mucho para inspirar a otros que hagan, pero también seguir adelante, y en el día a día el arte puede ayudar en eso, a darte inspiración, a darte alegría, a darte una razón de vivir. Evelyn, mejor conocida como Emni o DJ Duvalín, forma parte de la creciente escena de artistas latinoamericanas en Chicago, que como ella han encontrado en las artes un espacio que celebra los sueños de su familia y que a la vez responde con fuerza y color a la violencia terrorífica del fascismo. Mi mamá siempre me dijo que va a ser más difícil para ti porque no nada más somos pobres, también somos indocumentados, entonces va a ser extra difícil para que tú llegues al colegio, pero no es imposible. Entonces ellos siempre me inculcaron el trabajo y seguir adelante despite all the challenges and things that might be in the way. Es muy duro y los medios aquí en los Estados Unidos criminalizan a los inmigrantes muchísimo. Entonces mi arte es sobre la alegría también de inmigrante, de mexicano, y expresar esa alegría despite all of the challenges and all of the burdens that the media portrays on us. También tenemos familia, también tenemos sueños, y esos sueños que muchas veces tuvimos que poner al lado para seguir adelante, para sobrevivir. Digo que ¿por qué hago arte cuando podría hacer otra cosa? Pero muchas veces, como he platicado, el arte puede ser una forma de terapia, una forma de traer a la gente junta, y convivir, la música especialmente. Y es justo en tiempos de crisis cuando artistas como Emni nos recuerdan que nuestros sueños siempre serán mucho más grandes que nuestros miedos. Mi nombre es Jazmín Cato y esto fue Cultureando, comunicación, cultura y comprensión, periodismo sin muros. Entre las redadas de ICE nace una nueva voz artística, la mejor manera de transformar los encierros involuntarios que impone esa agencia. Y además, la multitalentosa Evelyn también es DJ.
Bueno, a mí me parece maravilloso, lo hemos dicho una y mil veces, ante el terror que quiere imponer el trumpismo, no hay nada como el arte y la resistencia y seguir resistiendo para seguir existiendo. No, y un ejemplo de justo lo que estábamos platicando con nuestra invitada, ¿no? De elemento cultural en la batalla antifascista. Así es. Y hablando de Chicago, yo voy a estar este sábado 25 de abril a las 6 p.m. en el Chicago Liberation Center, que se encuentra en la calle West Cermak, número 2712, para dar una conferencia acerca de la migración. Entonces, los de la comunidad ahí es en Chicago. Espero verlos por ahí. Y ya llegamos nuevamente al final de una emisión más de Sin Muros. Gracias José Luis, Salina, Nora, Jazmín. Gracias al equipo técnico, de producción, edición, camarógrafos, de redes, maquillaje, sonido, en fin. Gracias a todos y a todas en Canal 11 por hacer posible que esta información y análisis llegue al canal público. Y como saben, nos vemos la próxima semana. Periodismo para construir un futuro sin muros.